Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches, amigos. Aquí empezamos. Esta tarde fueron posesionados dos nuevos ministros en reemplazo de Alexandra Vela. Francisco Jiménez como ministro de Gobierno y el excomandante de la Policía, Patricio Carrillo, como ministro del Interior, que se encargará de la seguridad ciudadana. El Ministerio de Gobierno se dividió en dos, uno para la política y otro para la seguridad pública. El excomandante de la Policía, Patricio Carrillo, es el nuevo ministro del Interior y el exasambleísta de Creo, Francisco Jiménez, reemplazará a Alexandra Vela en el tema político. No hace falta decir que él es un convencido del diálogo, de la búsqueda de consensos y de la defensa de la democracia, sin ceder a chantajes y sin traicionar a nuestros principios. Con estos cambios, el presidente Lasso dice que se restaurará el diálogo con la Asamblea, aunque hace pocas horas atrás dijo que gobernará como si la Asamblea no existiera a través de decretos y reglamentos, tras denunciar a asambleístas de Pachacutic y al líder de la izquierda democrática. El Ministerio de Gobierno estará ahora dedicado exclusivamente a las tareas de gestión política y de relación del gobierno central con otras áreas del Estado ecuatoriano como los GATS, la Asamblea Nacional. A tono con este anuncio presidencial, el exasambleísta de Creo y ahora ministro de Gobierno dice que propiciará el diálogo con la Asamblea, aunque nadie conoce la estrategia que aplicará el gobierno cuando ha roto puentes con la mayoría de bloques legislativos. Hablaremos con las diferentes bancadas, buscaremos tender puentes con las organizaciones políticas, con las cartas sobre la mesa y las puertas abiertas. El presidente anunció los cambios y firmó los decretos posesionando a los nuevos ministros tras agradecer a Alexandra Vela, que estuvo 8 meses al frente del Ministerio de Gobierno. El excomandante de la Policía, desde hoy ministro del Interior, encargado de la seguridad pública y de la policía, asumió entusiasta el cargo. Es vital que empecemos a construir un modelo de seguridad integral, en torno al cual se aglutine un auténtico y democrático pacto de seguridad en un marco de un gran acuerdo y de una gran agenda nacional. Así, la carga de responsabilidad que tenía el Ministerio de Gobierno se dividió en dos y habrá un ministro exclusivamente preocupado de la política y otro del manejo de la Policía Nacional y de la seguridad pública en general. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. En la Asamblea califican de positivo el nombramiento de Francisco Jiménez. Creen que él podría construir puentes de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras tanto, dentro de la Asamblea, las críticas hacia la presidenta Yori se acrecentan. Fue así como Francisco Jiménez se despidió de sus compañeros de la Comisión de Enmiendas Constitucionales que presidía y abandonó la Asamblea. Allí creen que su nombramiento podría ayudar a mejorar las relaciones ya bastante deterioradas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Saludo ese cambio a nivel ministerial. Aquí nadie quiere ni enfrentamientos, ni quiebras, ni muertes cruzadas, ni parálisis política. Esperamos de que el nuevo ministro, que conoce las dinámicas de la Asamblea Nacional, sea la persona que pueda justamente restablecer este vínculo que ha sido de alguna manera fisurado. Pero recomponer las relaciones entre estos dos poderes del Estado no será tarea fácil, más aún cuando al interior de la Asamblea los problemas no encuentran salida. La forma de destrabar esto está presente en la propia ley orgánica de la función legislativa, que es la conformación de la comisión, la evaluación de la actuación y, si es del caso, el reemplazo de las personas que sean evaluadas. Han sumado otras bancadas que inicialmente, incluso de su propia bancada, del sector de Pachacuti, que antes eran complacientes con ella. El día de ayer, por ejemplo, han habido expresiones muy fuertes de compañeros de su propia bancada. Yo creo que el único sector que la apoya al asambleísta Yori es la bancada de gobierno. Dejemos de señalar a una sola persona y entendamos que o la asamblea sale adelante o la asamblea se hunde toda. Justamente el asambleísta de UNES, Fausto Jarrín, ya presentó un pedido para que se trate la conformación de esta comisión evaluadora. El pleno de la asamblea está convocado para el mediodía de este viernes, pero habrá que ver si Yori da paso. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.
Si bien el Ejecutivo puede realizar cambios en materia económica sin depender de la Asamblea, especialistas creen que el clima de tensión política que existe imposibilitará la atracción de inversiones. Si se quiere estabilidad, coinciden, el Ejecutivo debe buscar aminorar las fricciones con la legislatura. En el país no hacen falta leyes, que al contrario, estas sobran. Es lo que dice Rodrigo Gómez de la Torre, analista económico y representante del sector empleador. Él asegura estar de acuerdo con la decisión del presidente Lasso de hacer cambios en materia económica vía decretos y reglamentos, por ejemplo. Pero pensemos en convenios público-privados sin necesidad particularmente de una ley. El oleoducto de crudos pesados es un sistema de construcción BOT, Build, Operating and Transfer. 20 años, inversión 100% privada, se operó y ahora está trasladándose al gobierno. El aeropuerto de Quito, otro gran ejemplo. Hay que trabajar con lo que se tiene, asegura. Y si hacen falta reglamentos, que los ministerios se pongan a trabajar en ellos, insiste. Que elimine el famoso impuesto a la salida de divisas para quienes quieran invertir en las zonas especiales de desarrollo económico que ya están validadas en la estructura normativa nacional. Hay que arar con los bueyes que uno tiene. Pero reconoce que hay una realidad. Las tensiones y la inestabilidad política espantan la inversión y la generación de nuevos empleos, ambos objetivos del gobierno. Para el analista político Luis Córdoba, el gobierno no puede ser ajeno a lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Una posición como la que ha asumido el gobierno estimula en primer lugar a que una coalición legislativa termine cambiando la presidencia, y una vez que cambien la presidencia de la Asamblea Nacional, pues puede pasar cualquier cosa. Ahí, pese y contra todo, sostiene, se deben buscar acuerdos, dialogar, en pro de la estabilidad política, que sí, también influye en la estabilidad económica. No puede renunciar jamás a una relación con la Asamblea Nacional si aspira a gobernar en un régimen democrático. ¿Por qué? Porque es necesario construir acuerdos y pactos concretos. No caben los pelotazos que plantea el gobierno. Necesita aprender a driblar y hacer acuerdos y pactos cortos. Ambos esperan que así lo entienda un gobierno que refresca filas, que por ahora da cuentas que ha entendido que gobernar no ha sido tan sencillo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El excontralor Carlos Pollitt deberá responder ante la justicia estadounidense por al menos 6 cargos, uno de ellos lavado de dinero. Según el Departamento de Justicia de ese país, Pollitt supuestamente participó en maniobras para lavar dinero en el sistema financiero estadounidense. Estados Unidos tiene en la mira al excontralor general del Estado, Carlos Pollitt. El pasado lunes, Pollitt fue detenido por la justicia de ese país y este martes tuvo su primera audiencia en una corte del estado de la Florida. Según el Departamento de Justicia de ese país, Pollitt entre 2010 y 2016 presuntamente pidió y obtuvo más de $10 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. A cambio de ese dinero, habría favorecido los negocios de la empresa en Ecuador. En la acusación formal en contra de Pollitt se señala que los recursos de los sobornos se usaron para comprar y renovar bienes y abrir empresas en Florida registradas a nombre de terceras personas que, en algunos de los casos, desconocían sobre el uso de sus nombres. De ahí que Pollitt deberá responder a la justicia estadounidense en al menos 6 cargos: por conspiración para cometer lavado de dinero, 3 cargos de encubrimiento de lavado de dinero y 2 cargos por participar en transacciones con bienes derivados de una actividad delictiva. Según el Departamento de Justicia, de ser condenado, Pollitt podría enfrentar una pena de hasta 100 años de cárcel. Carlos Pollitt fue Contralor General del Estado entre 2007 y 2017 durante el gobierno de Rafael Correa. En mayo de este último año, Pollitt se fue a Estados Unidos con licencia y un mes después presentó su renuncia. Desde entonces permanece en ese país. Tras su salida, la Fiscalía ecuatoriana lo acusó de concusión por cobrar sobornos a cambio de desvanecer glosas a favor de Odebrecht. Fue sentenciado a 6 años de cárcel, pero se mantiene prófugo y no ha cumplido su sentencia. Así como tampoco ha pagado los $40,4 millones que la justicia determinó como reparación integral al Estado. La detención de Pollitt y su disposición a colaborar con las autoridades judiciales de ese país trae la posibilidad de conocer a más involucrados
involucrados en la trama de corrupción de Odebrecht. Joana Ramos, 24 horas. Con 4 votos a favor, 4 en contra, 1 abstención y el voto dirimente del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, se aprobó el informe del caso Petrochina. Villavicencio recalcó que este sería el mayor escándalo de corrupción de la historia petrolera del país, con un perjuicio para el Estado de más de 4.000 millones de dólares. El caso Petrochina revela que el gobierno de Correa fue el gobierno de los intermediarios. Informes de Petroecuador y de Petroperú confirman que el país perdió 4.771 millones de dólares. Remitir este informe a la Fiscalía General del Estado para que en el proceso de indagación previa que tiene desde el 2017 la Fiscalía, con estas pruebas que son irrefutables, se inicie la acusación penal en contra de decenas de funcionarios y exfuncionarios que aparecen vinculados. Con el objetivo de recuperar parte de su cartera vencida, la Corporación Financiera Nacional embargó un hotel en Manta. Sus propietarios adeudan más de 30 millones de dólares. La deuda fue refinanciada en 2 ocasiones, pero aún así no se ha cumplido con el pago. Este hotel 5 estrellas se ubica en el polo de desarrollo inmobiliario y económico más importante de Manta, Manabí. Entró en operación en 2017. En su construcción se invirtieron 51 millones de dólares. 40% capital privado y 60% financiado a través de la Corporación Financiera Nacional. Desde 2014 la entidad desembolsó créditos en favor del proyecto en 5 transacciones de diferentes tamaños. Pero ya en 2017 sus propietarios pidieron un primer refinanciamiento del capital de 31.214.000 dólares a 12 años. En 2019 lo solicitaron de nuevo. Esta vez la solución de pagos incluía los intereses que ya para entonces eran de 4 millones de dólares. Esta vez se pidió el plazo máximo de 25 años. La CFN aceptó en ambas ocasiones. El por qué, no sé. Iván Andrade es el actual presidente del directorio de la CFN y asegura que los propietarios del hotel han incumplido con el pago de capital e intereses. El monto de capital sigue siendo de 31.214.000 dólares. Y además se han acumulado 7.734.000 dólares hasta hace pocos días. Esta es la razón por la que la CFN embargó esta propiedad el pasado martes. Se colocaron los respectivos sellos que hoy lucen tapados con plantas ornamentales. A nivel judicial se explica también, se han agotado ya casi todos los recursos. Han buscado la solicitud de facilidades de pago, que no cumplieron, buscaron la solicitud de mediación que tampoco cumplieron. Por lo que una de las pocas salidas que queda es que sus propietarios hagan un abono importante al capital. Sin embargo, advierten que no esperarán. La CFN está facultada para nombrar un administrador del hotel y procurar que la deuda se vaya pagando. En paralelo, aseguran que se nombrará a un perito para que realice el avalúo del inmueble pensando en su posible remate. En tanto que la gerencia del hotel ha calificado de equivocado al embargo y ha anunciado que interpondrá recursos para encontrar una solución negociada. Se aclara que el hotel seguirá prestando servicios con total normalidad y que no se suspenderán eventos ni reservas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Cerca de 500.000 de ecuatorianos carecen de servicio eléctrico en el territorio nacional. Según la Agencia de Regulación y Control de los Recursos Naturales No Renovables, la cobertura de este servicio alcanza un 97,3%. Son las cifras que permitirán tener una idea clara de la infraestructura eléctrica del país. Indicadores recogidos por la Agencia de Regulación y Control de los Recursos Naturales No Renovables, que este miércoles fueron difundidos como un insumo para el análisis y prospectiva energética del Ecuador. Por ejemplo, durante el 2021 el país tuvo una producción de 28.161 gigavatios hora de energía en el Sistema Nacional Interconectado, donde el 93% fue de generación renovable por el aprovechamiento hidroeléctrico. Este es un aporte muy significativo, muy importante, que le ha puesto al país en uno de los pilares más altos de la producción limpia energética a nivel regional.
Durante ese mismo año, la generación de energía bruta a escala nacional fue de 32.207 gigavatios hora, mientras que la energía importada fue de 363,80. La energía exportada alcanzó los 524.013 gigavatios hora. De este número, el 91,5% tuvo como destino Colombia y el 8,5% a Perú. Registra una cobertura del servicio eléctrico del 97.3%. Esta es una cifra ciertamente positiva, pero que nos impulsa a seguir mejorando día en beneficio del 500.000 de ecuatorianos que aún no tienen disponibilidad de energía eléctrica. Nuestro objetivo es lograr una recuperación sostenible que potencia la inclusión social. El sistema eléctrico de distribución lo constituyen 9 empresas y 11 unidades de negocio de CNLP. El consumo promedio mensual en el 2021 fue de 300,42 kilovatios mes por cada consumidor, 136,28 correspondiente al consumidor residencial. La vía Juján-Babahoyo permanece bajo el agua desde hace un mes. Los habitantes han perdido cultivos, no tienen electricidad y sus negocios están afectados. El periplo comienza en el kilómetro E53 de la vía que une Juján, provincia del Guayas, con Babahoyo, provincia de Los Ríos. El agua de la sabana acumulada tras las fuertes lluvias llegó hasta la red vial estatal que cubre el camino. Algunos conductores ya se están acostumbrando, nos dicen, y otros se llevaron la sorpresa al llegar. Pero las autoridades ya deberían mandar grúa, sino que se mueve comercial todo esto. ¿Cuánto esperó aquí? Casi como 2 horas. Es que íbamos a Babahoyo, pero nos encontramos con esta sorpresa que está lleno el río. El agua no permite que los vehículos superen los 15 kilómetros para cruzar y deben guardar distancia, ya que las olas que generan los otros carros podrían ingresar por el tubo de escape o apagarles el motor. Que por lo menos den tránsito aquí, por lo menos alguien se haga presente, aquí es una tierra de nadie. Inundaciones que llegan hasta las viviendas y cultivos, pero al mal tiempo buena cara. Los habitantes se las ingenian para de esta calamidad encontrar una oportunidad. Nosotros somos agricultores, no hay ni para sembrar por allá, está todo a pique por allá adentro, la Carmela, la Fortuna, el Porvenir, todo. Pero la afectación no solo se extiende en las viviendas, sino también ha dejado bajo el agua a las propiedades privadas, como esta gasolinera y otros negocios que luchan por subsistir. Las circunstancias de la vida, sí, tenemos que trabajar porque usted ve cómo está la situación del país. Por la vía que conduce a Ventanas, Quevedo, Santo Domingo y Quito transitan vehículos pesados y extrapesados. Los vehículos livianos pueden tomar vías alternas. Si vienen desde Babahoyo pueden tomar la ruta Simón Bolívar, Juján, Guayaquil. Y si vienen desde sectores más alejados, como ya sea de Quevedo, se puede tomar la vía hacia Salitre. La afectación se extiende por aproximadamente 5 kilómetros en 6 tramos distintos de la carretera, que necesitan ser auxiliados, detallan, y recuperar en algo lo perdido. Vanessa Robles, 24 horas. Y atención porque según el INAMI se prevé lluvias de intensidad variable y tormentas eléctricas en todas las regiones del país hasta el 2 de abril por lo menos. En la Amazonía las precipitaciones serán más intensas, en el litoral posiblemente se reducirán. Que en Ecuador continuarán las lluvias y tormentas eléctricas hasta el próximo sábado 2 de abril, alertó vía boletín el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Este nivel de amenaza meteorológico es entre medio y alto. En las costas de Ecuador, el Pacífico tuvo un incremento de la temperatura de mar, y cuando nosotros tenemos aguas cálidas cerca de las costas, las condiciones se tornan bastante inestables. Esto quiere decir que existen condiciones ideales para que se presenten lluvias entre fuertes a moderadas. Para lo que queda de la semana serán precipitaciones de intensidad variable en distintos sectores del territorio nacional, precisa la institución en su alerta. Los episodios más relevantes, añade, podrían presentarse en la zona interior del litoral, norte y sur del callejón interandino y la región amazónica. Nos referimos a provincias, básicamente estamos hablando de la parte interior de Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, la parte interior de Manabí, la provincia de Los Ríos y la provincia del Guayas, así como también la parte oriental de la provincia de El Oro, mientras
que en el Callejón Interandino nos referimos básicamente a Carchi, Pichincha, y en la parte sur, Azuay, Loja, y en el extremo occidental hablamos de Bolívar y Cotopaxi, mientras que estribaciones de la cordillera, básicamente Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. En el caso de la región insular se esperan precipitaciones dispersas de ligera y moderada intensidad. En la Amazonía las lluvias empezarán a incrementar a partir de mañana jueves y la mayor intensidad se alcanzará entre viernes y sábado. En la sierra, en cambio, serán precipitaciones de ligera y moderada intensidad con tormentas puntuales. Y en el litoral las lluvias tendrán una intensidad variable, en varios casos acompañadas de tormentas, con ráfagas de viento y rayos. En los ríos, parte norte de Guayas, todavía se pueden presentar algunos eventos fuertes. Sin embargo, en otros sectores, paulatinamente la intensidad de precipitaciones podría empezar a disminuir. La ciudad de Guayaquil es posible que pueda existir una menor intensidad en las precipitaciones. Cabe recordar que normalmente febrero y marzo son los meses más lluviosos en la costa y ya en abril empieza a disminuir el temporal. De acuerdo con el INAMI, eso podría empezar a pasar en un par de semanas más. Luisa María Heredia, 24 horas. La directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, María Gijón, asegura que con el nuevo modelo de abastecimiento de medicinas planteado por el gobierno, la subasta inversa corporativa de medicamentos, se garantizará la selección de proveedores certificados y la entrega de fármacos con registro sanitario a los pacientes de la red de salud pública. Hasta el momento se han abierto ya 120 convocatorias para la venta de medicamentos. A la mala selección de proveedores asegura la Contraloría que se debe en gran parte el constante desabastecimiento de medicinas en los hospitales públicos del país. Tras un análisis, la máxima institución de control fiscal concluyó que los proveedores del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, contratados entre el 2013 y el 2021, no tenían permisos de funcionamiento y no garantizaron la calidad de los insumos. Los medicamentos que nos dan a los pacientes catastróficos son medicamentos de mala calidad. Son copia de los genéricos, que no tienen ni siquiera certificación. María Gijón, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, asegura que con el nuevo modelo de abastecimiento planteado por el gobierno, la subasta inversa corporativa de medicamentos 2022, sentada la semana anterior, se erradicará eso. Para poder participar sí se requiere el cumplimiento de una serie de requisitos mucho más exigentes que lo que ha habido en años anteriores. No pueden participar empresas, entre comillas, fantasma, por cuanto hoy deben ser empresas que tengan un mínimo de 3 años de ejercicio. Sin embargo, Miguel Palacios, director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos, cree que sí podría volver a pasar lo mismo. Sí hacemos un llamado a las autoridades para que se permita solamente participar empresas serias del país. Nosotros tenemos que asegurarnos que haya competencia, que no solamente participen proveedores nacionales, sino también proveedores extranjeros. Responde Gijón. Lo cierto es que aún en medio de las dudas y las inconformidades, el proceso avanza. Cada día estamos lanzando 30 convocatorias de 30 distintos tipos de medicamentos. Y así hasta terminar con la adquisición de los 750 medicamentos que están en el cuadro básico. Después, en un segundo proceso, se comprarán también insumos. Luisa María Heredia, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy hablaremos sobre aquellos pacientes que durante toda la pandemia pues han sorteado o, como decimos vulgarmente, han toreado al virus del SARS-CoV-2 y a la COVID-19. Desde el mismo inicio de la pandemia, pues hay un grupo de gente que parecería que no se ha contagiado. Hay casos dentro de las familias que han logrado evitar los contagios. Seguramente usted en su casa puede ser alguno de ellos, aunque la mayoría de nosotros nos hemos contagiado. Ven ustedes que muchas veces tienen síntomas y no logran detectarse con las pruebas de detección molecular o con las pruebas de antígeno, pero podría ser que clínicamente sí hayan tenido COVID-19. Sin embargo, pues nosotros sabemos que mucha gente piensa que tiene algún tipo de inmunidad especial contra el virus del SARS-CoV-2 o la COVID-19. Y esto definitivamente tiene mucho que ver, pues, con las variantes genéticas que tiene, pues, el virus. Hay personas que durante toda su infancia nos hemos expuesto seguramente a un virus que es muy similar al SARS-CoV-2, que en este caso son los otros coronavirus que no son zoonóticos. Estos podrían generar algún tipo de respuesta natural. Es decir, una respuesta adaptativa que nos permite hasta cierto punto protegernos de la infección del SARS-CoV-2. Esto no está comprobado, pero podría ser una de las teorías. La otra es que nosotros tenemos definitivamente pues, un sinnúmero de factores como la inmunidad cruzada. Es decir, tenemos células
que se llaman linfocitos T, que podrían atacar al virus del SARS-CoV-2 cuando ingresa a nuestro cuerpo, confundiéndose pues con la similitud, por ejemplo, del coronavirus que nosotros ya hemos dicho en otras ocasiones. Es decir, no es que usted sea un superhéroe por no haberse infectado de la COVID-19. La mayoría de los casos nosotros creemos que se debe a condiciones socioculturales, es decir, tal vez su edad, tal vez usted estuvo en un grupo de gente y que los que se contagiaron no estaban tan contagiosos ese día que usted le vio, seguramente la aglomeración, la ventilación, N factores pudieron influenciar para que usted no se contagie. Obviamente no hay que creerse, porque yo ya he visto gente que dice, yo no me he contagiado desde el inicio de la pandemia, pues no me va a dar a mí esta cosa y voy a salir invicto de la pandemia. Pues no cantemos victoria, pero es importante entender que inclusive con otros ejemplos, como con la influenza, pues hay enfermedades virales que pueden activarse y proteger contra virus respiratorios similares. Sabemos nosotros que con esta lógica, pues usted definitivamente ha tenido suerte si no se ha contagiado, porque esta enfermedad puede generar secuelas graves llamadas COVID prolongada. Así que cuídese, no piense que es Superman, pues sigue usando su mascarilla y obviamente vacúnese. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud. Por Tu Salud.